compartiendo una pantalla que va más o menos a mostrarnos lo último que vimos. Fue cuando vimos los conceptos de lo que son probabilidades. Hablamos de los términos de lo que son espacio muestral o espacio de la muestra. Es lo que va dentro de la formulita para calcular probabilidades. Dentro de esa formulita es lo que va en la parte del denominador. Lo que va en el numerador para hacer el cálculo de probabilidades de forma directa serían los eventos que buscamos. Vimos algunos ejercicios, estaba revisando. Vimos algunos ejercicios de probabilidades en forma directa. Y nos tocaba ver justamente las variantes a esos tipos de ejercicios que habíamos visto. Si bien es cierto, probabilidad en su forma simple no es nada complicado. Ustedes se han dado cuenta, los que han participado de la última clase, es muy sencillo, no es más que hacer una división. Por ejemplo, si se trata de calcular mientras se van conectando sus demás compañeros y vamos recordando un poquito lo que habíamos visto, si se trata de calcular la probabilidad de que en el lanzamiento de una moneda obtengamos una cara, lo primero que identificamos para poner al denominador, habíamos visto que era el espacio de la muestra, que en este caso, que es el espacio de la muestra, es la totalidad de los posibles resultados que se pueden dar de la realización de un experimento, en este caso el lanzamiento de la moneda. Los dos resultados que podemos tener son o nos sale cara o nos sale sello. Y entonces el número de elementos, hablando en términos de los posibles resultados, son 2. Eso va al denominador, y el evento que buscamos en este caso, que nos salga una cara, creo que dijimos, cuánto cumplen la condición de ser cara de lo que es el lanzamiento de la moneda, solo uno, ¿no? Porque uno de los lados es cara y el otro de los lados es sello. Entonces no es más que la división de 1, que es el evento que buscamos, dividido entre el espacio muestral, que es 2, sería 1/2, lo mismo que 0,5. Si lo expresamos en términos porcentuales, estamos hablando que el 50% de probabilidad de obtener una cara en el lanzamiento de una moneda. A eso lo habíamos denominado como probabilidad, cálculo de probabilidades en su forma simple. Ahora la variante se puede dar de la siguiente manera. Creo que con ese ejemplo de los que han estado participando en clase, no creo que alguien haya que tenga duda aún. Y si hubiese alguien con dudas, por favor, tratemos de ser francos y sinceros y nos diga, sí, yo no le entiendo muy claramente, ¿me podría explicar? Sí, se le va a explicar, porque me interesa que todo el mundo que está siguiendo la clase entienda la parte de calcular probabilidades en su forma simple. Si no le entendemos el cálculo de probabilidades en su forma simple, lo que se viene de aquí para adelante puede ser que lo confunda un poco. ¿Qué nos toca ver? Y es lo que quiero que veamos hoy: sumar probabilidades y multiplicar probabilidades. Entonces, si el cálculo de probabilidades así de manera sencilla, simple y directa no lo podemos realizar, difícilmente vamos a poder sumar probabilidades. No sé si lo que es el cálculo directo de probabilidades todo el mundo le entiende, se entendió lo que vimos en la última clase. Quedan los micrófonos abiertos por si alguien tuviese alguna duda. Hablamos de las personas que han estado siguiendo la clase, no, espero que no salga alguien que diga, yo no participé de las últimas clases y me podría explicar probabilidades. Creo que ahí andaríamos mal. ¿Qué dicen? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? A ver, mientras se animan a abrir sus micrófonos, las personas que tienen dudas o no comprendieron lo que es probabilidades. Es muy común en esta unidad, en los enunciados, pedirles algo, algún cálculo de probabilidad, pero no de forma directa. Yo les he estado relatando, les he estado comentando cómo sería el cálculo de probabilidad, calculando la probabilidad de que en un lanzamiento de una moneda nos salga cara. Dijimos que no es más que una operación de hacer 1 dividido entre 2, que nos va a dar 0,5, o 1/2 en términos de fracciones.
suele ser muy común pedirle las probabilidades, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, esa misma probabilidad se la podría pedir del siguiente modo: calcular la probabilidad de que en el lanzamiento de una moneda no le salga sello. Ah, ¿cómo calculo? Si voy a calcular la probabilidad de que en el lanzamiento de una moneda no me salga sello, entonces, ¿cómo haría que se cumpla esa condición? ¿Cuándo se va a dar el caso de que no me salga sello? Se va a dar el caso ese cuando justamente el lado de la moneda que voy a obtener va a ser cuando me salga el lado que está marcado con la cara. Entonces, simplemente un poquito de juego de palabras, si quieren, o en términos de los enunciados, que puede venir de un modo o de otro modo, pero al fin y al cabo, les está pidiendo el mismo cálculo de probabilidad. En este caso, el cálculo de probabilidad para la obtención de una cara en el lanzamiento de una moneda. No sé si con eso ya recordamos un poquito lo que era probabilidad en su forma simple. Lo que vamos a ver de aquí para adelante es lo siguiente. Van a aparecer los términos o que veíamos en análisis combinatorio, en los enunciados donde aparecía, perdón, en el ejemplo que utilizamos mucho para poder identificar si se trataba de un evento que era mutuamente excluyente o un evento no excluyente. En uno de los casos aparecía el término o, que era justamente para eventos que sí son excluyentes, donde no podía utilizar una persona zapatillas y botas de agua, botas de goma. Entonces, la misma figura aparece aquí. ¿Qué podría darse el caso? Se sigue realizando una sola vez, y tomen nota de eso, cuando se realizan una sola vez la observación o el experimento, pero se les pide más de una posibilidad de resultado. Eso nos debe indicar de que se deben sumar probabilidades. Por ejemplo, si tomo el mismo ejemplo de lanzamiento de la moneda. En el caso que les comentaba, se le hablaba respecto a cuál es la probabilidad de obtener una cara. No es más que hacer el cálculo de 1 entre 2. Pero ¿qué tal si la probabilidad que se les pide dijese de este modo? ¿Cuál es la probabilidad de que del lanzamiento de una moneda se obtenga una cara o un sello? Fíjense, ahí apareció en el enunciado una segunda posibilidad de resultado y va acompañado por la letra O. ¿Cuál es la probabilidad de que nos salga una cara o un sello? Entonces, en esa situación, lo que se debe hacer es sumar probabilidades. Cuando se cumple la condición de que hay un solo experimento, cuando se realice una sola vez la observación y las posibilidades de resultado que se le pidan sean variadas, sea más de una posibilidad de resultado, eso me debe indicar que debo sumar. No sé si la variante, el ejercicio que iniciamos, con el que iniciamos la clase se entiende o confunde. Por favor, me comentan. No lo entiendo, Liz, la verdad. Ya. Hasta la clase anterior habíamos visto, repito, probabilidades en su forma simple. De un experimento que se realice, simplemente calcular la probabilidad de que suceda algo directamente, de forma sencillita y directa, un solo resultado. Entonces, ¿cuál sería la variante en este caso? Se sigue realizando un solo experimento, un solo lanzamiento, pero las probabilidades que se les pide van a ser más de un posible resultado. Utilizo el ejemplo que veníamos mencionando: probabilidad de obtener o una cara o un sello. Entonces podría ser la suma de probabilidades. En este caso va a ser la probabilidad de que sea cara es igual a un medio más la probabilidad de que sea sello, que es o el otro un medio, que me va a dar un valor de 1, que eso viene siendo
la probabilidad del evento seguro. Es algo que sí o sí va a suceder, ¿no? Porque del lanzamiento de una moneda no hay más que dos posibles resultados, o nos sale cara o nos sale sello. Y además de ello, el lanzamiento de moneda trata de eventos que son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que me sale cara, anula totalmente las posibilidades de que al mismo tiempo me pueda salir sello. O sea, no pueden salir los dos resultados al mismo tiempo. Ahí vamos recordando un poquito lo que son eventos mutuamente excluyentes y lo que son eventos no excluyentes. Para que lo veamos, la parte conceptual de forma ordenada y después pasemos a ver algunos ejercicios y las dudas que pudiesen haber en cuanto a suma de probabilidades se despejen con esos ejercicios. Vamos a ver un par de conceptos, para que vayamos a sumar probabilidades de la forma más ordenada posible, para no confundirnos. Entonces, si alguien tiene una duda respecto a lo que trata el ejercicio que mencionábamos, no se preocupe mucho, veámoslos estos conceptos previamente y sé que después se van a despejar solingas esas dudas. Voy a poner en modo presentación esta diapositiva. Son conceptos que ya los hemos visto, pero los vamos recordando. Si pueden y tienen la posibilidad de anotarlos en su cuadernito de apuntes estos conceptos, mientras nos vamos familiarizando con ellos, háganlos por favor. Tenemos aquí los conceptos de eventos mutuamente excluyentes. Nos dice la definición que dos o más eventos son mutuamente excluyentes. Hablando en términos de conjunto, se les denomina como disjuntos a este tipo de eventos, cuando si es que no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, la ocurrencia de un evento automáticamente impide la ocurrencia del otro y aclara que ese otro pueden ser varios u otros. Entonces, nos da una definición más de lo que es evento, ya lo habíamos visto. Evento es un fenómeno, un hecho que viene siendo un hecho observable en un momento dado, o un acontecimiento que ocurre en un momento determinado. Son conceptos que ya los hemos venido manejando en lo que es análisis combinatorio. Y lo que viene siendo eventos no excluyentes, justamente sería lo contrario. Nos dice que dos o más eventos son no excluyentes cuando sí es posible que ocurran al mismo tiempo. Y nos aclara lo siguiente, que esta definición no indica que esos eventos deben ocurrir necesariamente de forma conjunta. ¿Qué quiere decir con eso? Que deja abierta la posibilidad de que sí puedan ocurrir al mismo tiempo, mas no es una regla necesaria que sí o sí se den de forma conjunta. ¿Qué ejemplo utilizamos para los eventos que no son excluyentes? Cuando teníamos la persona que queríamos vestirla y disponíamos de shorts y poleras, nosotros coincidíamos en el criterio o el concepto de que sí se podían utilizar al mismo tiempo, y los que eran excluyentes utilizábamos mucho el ejemplo de zapatillas y sandalias, creo, no recuerdo bien. Entonces ya nos daba la pauta de que no podían ocurrir al mismo tiempo, no se podían usar al mismo tiempo. ¿Por qué repaso estos dos conceptos? En función a estos dos conceptos aparecen dos formulitas para poder sumar probabilidades. Y eso, por favor, sí o sí lo van a registrar en sus apuntes. Nos dice la primera fórmula para lo que es sumar probabilidades. Viene siendo la regla especial de lo que es la adición. Nos dice que se va a utilizar esta regla especial de la adición cuando se desea determinar la probabilidad de que ocurra un evento u otro o ambos en una sola observación. Cuando dice una sola observación, por favor, dentro de sus apuntes, si pueden, resáltenlo o pónganle una nota de modo que ustedes le entiendan. Cuando dice en una sola observación, ustedes relaciónenlo, por favor, para darse cuenta que deben sumar y no multiplicar, de que se está realizando todavía, vamos yendo de forma gradual
hacerlo un poquito más complejo esto, se está realizando todavía un solo lanzamiento de moneda, se está realizando un solo lanzamiento de dados. O sea, nos aclara que la observación se realiza una sola vez. Sería algo muy diferente, y no es la intención complicarlo, pero sí se los voy dando, sería una situación muy diferente cuando yo recojo la moneda que lancé y la vuelvo a lanzar, la vuelvo a recoger la moneda y la vuelvo a lanzar, ya van como 3 veces que voy lanzando la moneda, la recojo nuevamente la moneda y la vuelvo a lanzar. En esos casos, me adelanto un poquito, en esos casos cuando las observaciones se repitan, eso me debe indicar que debo multiplicar probabilidades, pero no nos preocupemos por ahora por la multiplicación y enfoquémonos de que los ejemplos que vamos a ver hoy o la parte que vamos a avanzar en esta primera parte de la clase van siendo observaciones o experimentos únicos. Lo que va variando respecto a lo que vimos en la anterior clase es que los resultados pueden ser variados para este inicio de la clase. No sé si en la parte conceptual se va entendiendo, se realizan solamente una observación. Seguimos con el concepto. Entonces, para eventos que son, y en esta partecita, por favor, a sus apuntes, esta regla especial de la adición se la va a ocupar, esta formulita es la que acompaña a esta regla, si se la pueden ir anotando por favor, esta formulita se la va a ocupar cuando se trate de eventos que son mutuamente excluyentes. Entonces, como manera de resumen, cuando me toca sumar probabilidades y se trata, y verifico que se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, utilizo esta fórmula. Y cuando se trate de eventos que no son excluyentes, hay otra regla general de la adición que tiene otra formulita. Entonces, esta fórmula, por favor, regístrenla, anótenla en sus apuntes. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando estemos ante experimentos o observaciones únicas, pero que nos pidan una variedad en cuanto a resultados. No nos pidan directamente un resultado directo. ¿Qué detalle más aquí en lo que es la regla especial de la adición? Ya, en esta formulita, la forma en que denotamos las probabilidades quiere decir probabilidad de A, son términos genéricos, unido a B. A y B son eventos. No es más que esta U que tenemos aquí significa en términos de conjuntos unión. Esta U significa en términos de conjuntos unión y esa U la van a relacionar ustedes, por favor, con la letra O. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en los enunciados, ustedes puedan evidenciar la presencia de la letra O, relaciónenlo con esta unión. Vale decir que este término, este símbolo de U, relaciónenlo con la letra O. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que ocurra A o B, que viene siendo la probabilidad de la ocurrencia de A más la probabilidad de la ocurrencia de B. Pero este símbolo relaciónenlo con la letra O, por favor. ¿Qué quiere decir eventos que son mutuamente excluyentes? Vuelvo al ejemplo de análisis combinatorio. Cuando se trate de eventos donde la persona o utiliza sandalias o utiliza zapatillas, son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque no puedo utilizar al mismo tiempo ambos elementos. Y aquí como nota, si pueden regístrenlo esto por favor en sus apuntes, nos dice un indicador de que se deberá sumar probabilidades es cuando en una única observación o único ensayo se busca o pide más de una opción en cuanto a resultados. Creo que es lo que venimos mencionando, ojalá se entienda.
Vamos continuando, son un par de diapositivas más respecto a lo que es la parte conceptual o de teoría. ¿Por qué insisto mucho en que nosotros debemos darnos cuenta de que si vamos a sumar probabilidades, y voy a utilizar esta formulita, voy a utilizar la otra, porque generalmente en los enunciados no viene de forma explícita la instrucción que les dice sume probabilidades o multiplique probabilidades. Se deja a criterio de cada quien qué tipo de operaciones se va a poder realizar. Y lo más complicadito a lo que vamos a llegar en esta unidad es de que dentro de multiplicaciones que vamos a realizar pueden ser que hayan sumas. Es por eso que insisto mucho de que se entiendan estos conceptos. Casi que no hay ejercicio donde veamos probabilidades en forma directa. Generalmente sumamos probabilidades y dentro de las sumas inclusive pueden aparecer multiplicaciones. Pero vámoslo viendo de forma gradual y yo sé que así nadie va a tener problemas. Dentro de lo que son sumas de probabilidades, tenemos la otra regla que es la regla general de la adición. Y nos dice que se utiliza esta regla general de la adición cuando se desea determinar la probabilidad de que ocurra un evento u otro, o también que ocurran ambos en una sola observación. Para el caso de que A y B son eventos no excluyentes. ¿Qué quiere decir eventos no excluyentes? Aquellos eventos que sí pueden ocurrir al mismo tiempo. Si vuelvo nuevamente al ejemplito que utilizamos mucho en análisis combinatorio, cuando se trataba de vestir una persona donde disponemos shorts y poleras, así pueden usarse al mismo tiempo. Son eventos no excluyentes. Entonces, cuando se trate de ese tipo de caso, lo que vamos a hacer es utilizar esta otra formulita. ¿Qué nos dice la formulita? El encabezado es la misma, fíjense, lleva el mismo encabezado. Probabilidad de A unido a B viene siendo igual a la probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que ocurra B menos la probabilidad de que ocurra A y B. Este símbolo, como una U volcada, viene siendo, se viene llamando en términos de conjunto como intersección. Probabilidad de A intersección con B. Pero a este simbolito ustedes lo van a relacionar con la letra I, por favor. Cuando vean que es un símbolo parecido a una U, dijimos que lo relacionamos con la letra O, y este otro simbolito lo vamos a relacionar con la letra I. Copiémosle esta formulita, por favor, y vamos a ver algunos ejercicios donde se ve cómo se utilizan las formulitas que estamos mostrando. Y esos ejercicios no son más que variantes a los ejercicios que ya hemos realizado con ustedes. Copiemos, por favor, este Dice un enunciado. ratito, por favor, el... No, claro que sí, la vuelvo a la formulita. Ahí estamos con la formulita, probabilidad de A unido a B. Para el caso de eventos que no son excluyentes, nos dice que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. ¿Me confirman si ya lo tienen para pasar a una siguiente diapositiva, por favor? Como ejercicio número 1, copiemos este enunciado, es muy cortito, son 2 líneas, donde dice lo siguiente: se tiene 5 libros de diferentes materias, 2 puntos, matemáticas, biología, química, lenguaje y física, punto y coma. Si se toma uno de ellos al azar,
Fíjense que seguimos en la línea de que vamos a tomar solamente un libro, vamos a realizar el ensayo una sola vez, vamos a extraer solamente una vez. Y nos pide cuál es la probabilidad de que este sea de matemáticas o física. Lo nuevo que aparece en este enunciado, porque todo lo demás ustedes lo tienen en un anterior ejercicio. Viene siendo esta parte, la O y la palabra física. Si se tratase de quitarle esta parte, voy a tachar esta parte O física. Fíjense que no es más que el cálculo de probabilidades en su forma simple o de manera directa. Creo que este mismo ejercicio inclusive lo hemos hecho. Si se tratase de este ejercicio, calcular la probabilidad de que el libro que se tomó sea de matemáticas, el libro que se tomó al azar sea de matemáticas, no es más que realizar la división de uno, que es el evento que buscamos, porque hay uno solo de matemáticas dentro del grupo de libros. Hay uno solo de matemáticas dividido entre el espacio muestral, que es la totalidad de libros, que son 5, que no sería más que la división de 1 entre 5, que seguramente nos va a dar 0,2. Quizás lo hemos hecho. ¿Qué varía para este caso cuando toca sumar probabilidades? Que es en la parte donde tenemos el resultado, lo que modifica. ¿Qué está modificando aquí? Nos pide cuál es la probabilidad de que este sea de matemáticas o física. Esa O me debe indicar que debo sumar. Ah, pero ya me está pidiendo dos posibilidades de resultado. Está buscando la probabilidad de que sea de matemáticas o física. Entonces, si ya yo me voy dando cuenta que debo sumar, la pregunta, ¿cuál de las dos formulitas voy a utilizar para sumar? Entonces, lo que voy a hacer es tratar de identificar si se trata de eventos que son mutuamente excluyentes o son eventos no excluyentes. Y en función al tipo de evento de que trate, voy a elegir la fórmula que debo utilizar. Y la pregunta que me hago es la siguiente: ¿será que puede haber al mismo tiempo, dentro de estos 5 libros, uno de ellos que sea al mismo tiempo de matemáticas y alguna materia más? La respuesta va a ser no, ¿no es cierto? Porque nos dice el enunciado claramente, son 5 libros de diferentes materias. Uno es entero de matemáticas, otro de biología y así sucesivamente. Entonces no puede haber la posibilidad de que dentro de un solo libro hayan dos materias mezcladas, o sea, hayan conjuntamente dos materias. Entonces se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, porque no pueden darse al mismo tiempo. No, por ejemplo, no puede darse que el libro sea de matemáticas y biología. Si identifico que se trata de eventos mutuamente excluyentes, entonces eso me indica la formulita que voy a utilizar. Para este caso, los términos A y B yo los adapto un poquito a propósito para que lo vamos referenciando a la probabilidad que voy buscando. En este caso me dice cuál es la probabilidad de que este sea, habla de una sola extracción, este sea de matemáticas o física. Entonces al de matemáticas le llamo con la letra M y al de física con la letra F. Y voy armando el encabezado de mi fórmula diciendo probabilidad de que sea de matemáticas o física. Si me fijo en la formulita, no es más que la suma directa de probabilidades. ¿Por qué? Porque se trata de eventos mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de que sea de matemáticas más la probabilidad de que sea de física. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sea de matemáticas? No es más que el número de elementos que contienen, que cumplen la condición del evento que buscamos. Dentro del grupo, ¿cuántos son los libros de matemáticas? Hay uno solo, por eso en el numerador va el 1. ¿Cuánto vienen siendo los elementos del espacio muestral? Son 5. 1 entre 5. Y por favor, aquí atendemos un poquito para que no confunda. Más la probabilidad de que el libro sea de física. Vuelve
vuelve a ser el denominador 5, que viene siendo el espacio muestral. ¿Qué quiero decir con eso? O sucede que es de matemática o sucede que es de física. Ya es un error muy común, eh, de que le van bajando aquí para esta suma, el espacio muestral le bajan en 1. Qué sé yo, en vez de colocar un quinto, aquí me le van colocando un número 4, va bajando en 1, no tiene lógica, no hay por qué disminuir esos valores. ¿Cómo calculo la probabilidad que sea física? O sucede que es de matemática o sucede que es de física. ¿Cómo calculo la probabilidad que sea de física? De los 5 libros, ¿cuántos cumplen la condición de ser de física? La física le estoy llamando con una F. Dentro de los 5 hay uno solo que es de física, entonces coloco ese valor en el numerador. 1 dividido entre el espacio muestral, que sigue siendo 5. Hago estas operaciones y me da este resultado. No sé si se va entendiendo las operaciones que hacemos para este ejercicio. Por favor, me comentan, y si alguien tuviese dudas de este ejercicio, nos comentan. Si no hay dudas, vamos. Veamos otro ejercicio, por favor, que es uno que ya habíamos desarrollado. Voy a pasar al siguiente enunciado. Nos dice como ejercicio número 2, si ustedes se fijan o revisan con sus apuntes, el enunciado es exactamente el mismo. Se trata del mismo ejercicio, pero la variante es que ya no les pide un resultado directo. La variante es que le pide dos posibilidades en cuanto a resultados. Nos dice, en una caja se tienen 3 bolillas de color verde, 2 amarillas y 4 negras. Abre signos de interrogación y pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar una bolilla, voy a insistir de que estamos en la línea de una sola extracción, una sola realización del experimento, y nos pide cuál es la probabilidad de que al sacar una sola bolilla o una bolilla, esta sea de color negro o verde? Nos pide dos posibilidades de resultados separados por una letra O. Me está pidiendo dos resultados. Los resalto, bueno, voy a resaltarlos en otro color para que no se confundan con los colores de bolillas que tenemos. Fíjense, nos pide dos posibilidades de resultado. Si se tratase el caso tal cual lo hemos desarrollado, no recuerdo si en el ejercicio que hicimos, mientras van copiando el enunciado, no recuerdo si pedía cuál es la probabilidad de que esta bolita sea negra al sacar una sola. No era más que dividir el número de bolitas negras dividido entre el total de bolitas, que es el espacio muestral, que no sería más que 4 dividido en 3, son 3, 2, 5, 9. 4 dividido entre 9, si quiero calcular la probabilidad de que sea negra. No sé si hicimos variantes en ese ejercicio o no recuerdo qué nos pedía como resultado en cuanto a probabilidad, pero si se tratase el caso de que esta bolita sea amarilla de forma directa y sencilla, no sería más que hacer una división de 2 entre 9, ¿no es cierto? Recordando un poquito lo que habíamos hecho. Y si se tratase el caso de obtener la probabilidad de que esta bolita sea en su forma simple, estamos hablando cálculos directos en su calculadora, no necesitamos anotarlo siquiera en su cuaderno. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que sea verde? Por favor, si nos ayudan.
¿Qué dicen los que van siguiendo la clase? Por favor, nos comentan. Listen, ¿podría volver a repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad de que al retirar una bolita de esta caja, esta bolita sea verde, dijimos, perdón? 3 dividido entre 9. 3 entre 9. 3 entre 9, ¿no es cierto? Creo que no queda duda, no genera duda cómo calculamos la probabilidad de obtener, o sea, de que al retirar una bolita, esta sea verde. No es más que dividir el total de bolitas verdes, dividido entre lo que es el espacio muestral, que viene siendo el espacio muestral, repito una vez más, el total de bolitas que están presentes en la caja. Es correcto, no es más que hacer esa división de 3 entre 9. Los demás, ¿se comprende, se entiende esa parte, por favor, antes de sumar probabilidades? Sí, listo. Sí, dice. Bien, perfecto. Sigamos por favor entonces. Cuando los resultados que nos piden en términos de probabilidades no son únicos, y si no se da el caso como el de este enunciado nos pide la probabilidad de que esa única extracción que se realiza, de esa única bolita que se saca, ¿cuál es la probabilidad de que sea de color negro o verde? Entonces, si nosotros nos percatamos o vemos la presencia de la letra O, ya nos indica que debe haber una suma. Después de identificar que debo sumar, ¿cómo me doy cuenta que debo sumar? Estoy realizando, repito una vez más, por favor, estoy revisando lo siguiente. Se realiza una sola vez el ensayo, vale decir, se retira una sola bolita. Ya, hay solamente la realización de una sola vez en cuanto al experimento. Y los resultados que me piden, en términos de probabilidades, me pide de que la probabilidad de que esa bolita sea de color negro o verde. Me pide una variedad de resultados. Eso me indica que debo sumar. Después de que identifico de qué es una suma de probabilidades, veo de qué tipo de eventos se trata. ¿Será que son eventos mutuamente excluyentes o eventos que no son mutuamente excluyentes? Y la pregunta es la siguiente: ¿puede haber una bolita que al mismo tiempo sea de 2 o 3 colores? En este caso, hablando de lo que tenemos en el enunciado, nos aclara o nos dice claramente el enunciado que son 3 bolitas de color verde, 2 amarillas y 4 negras. No menciona, ¿no?, de que hay una de ellas que es al mismo tiempo verde y amarilla. No hay eso, ¿no es cierto? Entonces se trata de eventos que son mutuamente excluyentes. Si se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, yo utilizaré la regla especial de la adición. En función al tipo de evento, me voy a fijar qué formulita voy a usar. Y la voy a adaptar, esa formulita genérica que la tengo como probabilidad de A unido a B, la voy a adaptar en estos términos, que no es más la probabilidad de obtener una negra unido a la probabilidad de obtener una verde. Desarrolla la fórmula y no es más que la probabilidad de obtener una bolita negra más la probabilidad de obtener una bolita verde. ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener una bolita negra? Nos vamos directamente a los números, por favor. El espacio muestral para ambos casos va a ser el mismo. Son 9 el total de bolitas que están presentes en la caja. ¿Y cuántas de esas 9 cumplen la condición de ser negras? Me fijo en el enunciado, me decía el enunciado que son 3 verdes, 2 amarillas y 4 negras. Entonces son 4 lo que va a ir al numerador, más la probabilidad de obtener una verde. Hace rato consultábamos y nos decían la probabilidad de obtener una verde es igual a hacer la operación 3 entre 9. ¿Por qué? Porque 9 es el espacio muestral y 3 viene siendo el número total de bolitas que cumplen la condición
de ser, en este caso, de ser verde. Estamos hablando de que hay 3 bolitas de color verde. Hago estas operaciones y me va a dar este resultado, 0,778. No sé si se comprende esta partecita de las operaciones que estamos haciendo, por favor, nos comentan. Sí, se entiende, licenciado. Todo claro, licenciado. Perfecto. Bien, voy a aprovechar este ejercicio y voy a tratar de explicarles lo siguiente. Ya, voy a utilizar, mientras van, por favor terminen lo de copiar, preciso limpiar lo que es la pantalla. Para desarrollarlo este ejercicio utilizando lo que viene siendo el diagrama del árbol. Dicen, cuando demos examen, ¿es el diagrama del árbol? ¿Es necesario realizarlo? No, no es necesario realizarlo, pero si les sirve para ordenar un poquito sus datos y lo quieren utilizar, no hay ningún problema. Gracias. Voy a poner la pantalla. Bien, voy a poner la pantalla en blanco. Visualizamos una especie de pizarra. ¿Me confirman, por favor, en blanco? Sí, licenciado, se ve una pizarra blanca. Ya, perfecto. Voy a representar el inicio del diagrama del árbol, donde dijimos que tenemos la cantidad de bolitas que son 3 de color verde. Además tenemos 2 que son amarillas y 4 que son las bolitas negras. Si yo sumo son 3 más 2, 5 más 4, 9. Cuando yo realizo una extracción, cuando yo voy a sacar una sola bolita, ¿qué posibilidades de resultados puedo tener? Eso lo represento en ramificaciones. Una ramificación por acá, una segunda ramificación por acá y hago otra ramificación a la otra posibilidad de resultado. En el primer caso podría ser que la bolita que yo voy a extraer sea verde. Otra situación que podría darse es que la bolita que haya sacado sea amarilla y la otra posibilidad de resultado es que la bolita sea negra. ¿Cómo calculo la probabilidad de que la bolita que haya sacado sea verde? No es más, dijimos que el número total de bolitas que cumplen la condición de ser verde, que viene siendo 3 dividido entre el espacio muestral. En este caso el espacio muestral siempre va a ser el mismo. Estamos hablando 3 más 2 son 5 más 4 son 9. Y para esta otra ramificación, en el caso de las amarillas, ¿cómo calcularía la probabilidad de que haya sido amarilla? Viene siendo 2 que son las amarillas dividido entre 9. Y para el caso de las negras no es más que 4 dividido entre 9. Creo que aquí no se confunde de nadie, ¿no es cierto? Tengo dentro de la caja 3 verdes, 2 amarillas, 4 negras y marco en las ramificaciones todas las posibilidades de resultados. ¿Cuáles son todas las posibilidades de resultados? O me sale verde, o me sale amarilla, o me sale negra. No hay más posibilidades de resultados, ¿no es cierto?
de realizar una extracción. No sé si hasta aquí estamos de acuerdo. Listen, y si aquí nos pediría, por ejemplo, de que al sacar una bolita, esta sea de color negra, verde o amarilla, se sumaría, Sí, se sumaría. seguiría sumando, ¿no? Sí, nos comenta su compañera la probabilidad de que sea verde o sea amarilla o sea negra. ¿Cómo sería esto? Si los tengo los valores aquí a mano, no es más que la probabilidad de que sea, lo voy a hacer por parte, la probabilidad de que sea verde más la probabilidad, lo voy a hacer aquí abajito, más la probabilidad de que sea amarilla, más la probabilidad de que sea negra. Y eso va a ser igual a colocar los siguientes valores. 3 dividido 9 más 2 dividido 9 más 4 dividido 9. ¿Cuánto nos dará eso, por favor? Seguramente si yo sumo todas esas probabilidades, voy a llegar a un valor de 1, ¿no? Sí, sale eso, Listen. Ya, Uno. perfecto. 1 sale. Ya, perfecto. Vuelvo a lo que yo quería mostrarles. Voy a lo que yo quería mostrarles. Voy a borrar esta partecita. Muchas veces, en términos de probabilidades, trabajamos con lo siguiente. Voy a poner un recuadro, simplemente para ayudarme un poquito. Voy a ponerme un recuadro por aquí. Y en este recuadro voy a anotar lo que tengo como sobrante. Cuando sucede que en la primera ramificación obtengo una verde, ¿qué me queda? ¿Qué me quedaría dentro de la caja? Por favor, sigamos esta ramificación. Voy a resaltar el cursor. Centrémonos en esta ramificación. Inicialmente la caja la tenía con 3 verdes, 2 amarillas y 4 negras. Si me voy por esta ramificación, que viene siendo la ramificación para el caso de que la bolita que obtenemos, o sea, la probabilidad de la bolita que obtenemos sea verde. Si sucede que esta es verde, ¿qué me quedaría dentro de la caja? Voy a anotarlo para guiarme. Entonces, dentro de la caja, ¿será que siguen habiendo las 3 verdes después de realizar la primera extracción? No, no es cierto. No, Entonces, Dos aquí me verdes. van a quedar 2 verdes. ¿Qué más me va a quedar? 2 amarillas 2 amarillas y 4 negras. y 4 negras. Perfecto. En la segunda ramificación, para el caso de que la bolita extraída es amarilla, ¿qué me va a quedar? 3 verdes, Me quedan 3 verdes, 1 amarilla y 4 negras. una amarilla y 4 negras. Para la tercera ramificación, donde la bolita extraída, o sea, donde calculo la probabilidad de que sea negra, ¿qué me quedaría? Se mantienen las 3 verdes, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos por ahí? El gato está... Ya 2 amarillas, ¿qué más, por favor? 3 3 negras. negras. 3 negros. Y 3 de color negra. Perfecto, esto nos va quedando. Se va entendiendo cómo este diagrama del árbol me va mostrando en términos de ramificación de los valores de probabilidad. Y fíjense que si yo tengo el diagrama del árbol y se les pide, voy a limpiar un poquito esta parte de la pantalla y sin hacerlo los cálculos, si se les pidiese la probabilidad de obtener, no sé qué les pedía hace rato, una negra
o una verde, creo que era, ¿no? Si se les pidiese la probabilidad de obtener una negra o una amarilla. Sabemos que no es más que la probabilidad, porque son eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de obtener una negra más lo que es la probabilidad de obtener una amarilla. Y estos valores los puedo directamente sacar de aquí. ¿Cómo sería la probabilidad de obtener una negra? Me fijo esta ramificación. Y ahí me indica que es la probabilidad de obtener una negra no es más que 4 dividido entre 9, más la probabilidad de obtener una amarilla. Me voy a la ramificación porque lo tengo anotado y simplemente cargo el valor, que son 2 dividido entre 9. No sé si me ayudan con los cálculos, cuánto nos da, por favor, para que sus demás compañeros lo tengan como dato. 0,666 me sale, Lisa. 667. 0,6667 al final, me imagino que... Sí, harto 6 y al final 7. Ya, perfecto. Ya son temas de redondeo. Creo yo, o percibo yo, que en este caso se haría muy útil lo que viene siendo el diagrama del árbol. Diagrama del árbol no es más que este gráfico con ramificaciones. Si se tratase el ejercicio ya no en esos términos, ya no así de como decirles algo simple después de realizar una extracción, cuál es la probabilidad de obtener una amarilla. Volvemos un poquito a lo que veíamos la clase anterior, la probabilidad de obtener una amarilla. Más fácil todavía, ¿no? Más fácil todavía porque simplemente me fijo la ramificación y ahí termina, ¿no es cierto? La probabilidad de obtener una amarilla, no es más que hacer la división 2, que viene siendo el total de amarillas, dividido entre 9, que es el espacio muestral, que sería 2/9. Creo que de ese modo lo venimos manejando lo que es probabilidades y se va entendiendo de forma fácil. Pero podrían los enunciados venir un poquito más amañados y más confusos. Pero antes de mostrarles eso, no sé si hasta aquí alguien no le entiende o alguien que esté confundido con este ejercicio. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se comprende? Sí, se comprende, listen. Sí, Lisa. Creo que no es complicado, ¿no es cierto? Probabilidades, al menos en este ejercicio de lo que estamos viendo. Bastante clarito, en las ramificaciones nos muestra las probabilidades. Inclusive en este gráfico nos muestra, voy a resaltar el cursor, nos muestra qué es lo que nos sobra dentro de la cajita. Y podría decirnos el enunciado, después de realizar una extracción, calcular la probabilidad de que dentro de la caja nos quede una sola amarilla. ¿Cómo lo calcularían? Y fíjense que a propósito lo estoy dejando el cursor dentro de ese recuadro. Creo que resalta el cursor, y si es que se visualiza correctamente. Visualizamos el recuadro donde como sobrante tenemos 3 verdes, una amarilla y 4 negras. Si el enunciado, repito, dijese, después de realizar una extracción, calcular la probabilidad de que como sobrante dentro de la caja tengamos entre ellas una amarilla, o sea, una sola amarilla. Si no hubiésemos realizado todo este diagrama del árbol, seguramente ya la cabeza de cada quien estuviese trabajando a 1000, ¿cómo lo calculo? O sea, es un ejemplito, un ejercicio tan sencillo, hasta me las puedo imaginar la cantidad de bolillas que hay dentro de la caja, porque el ejemplo es simple. Hay 3 verdes, 2 amarillas y 4 negras. Pero yo sé que sería más trabajoso tratar de calcular una probabilidad
donde me voy a lo sobrante, no me interesa mucho qué es la bolita que voy a obtener, no me voy por el lado de la bolita que va a salir, buscando la probabilidad de la bolita que va a salir. Me voy por el lado de lo que vamos a tener como sobrante dentro de la caja. Es cuando le digo calcular la probabilidad que dentro de lo que sobra de la caja haya una sola amarilla entre las otras sobrantes, ¿no? De las otras sobrantes no me interesa mucho. Haya una sola amarilla. ¿Cómo calcularíamos esa probabilidad? No es más que no es más que calcular la probabilidad de que sea amarilla, ¿no? Porque se va a cumplir esa condición cuando dentro de la caja que había inicialmente 2 amarillas, 3 verdes y 4 negras, se va a cumplir esa condición cuando justamente obtenga en esa extracción obtenga una amarilla, que después de haber obtenido esa amarilla, dentro de la caja me va a sobrar una sola amarilla. ¿Por qué? Porque en la extracción me salió amarilla. Me va a sobrar una amarilla juntamente con otras 3 verdes y 4 negras. ¿Cómo calculo esa probabilidad que se les está pidiendo? No es más que el cálculo de la probabilidad de que sea amarilla, que es igual a 2 dividido entre 9. No sé si se comprende esa partecita en la que se les puede pedir la probabilidad, pero no directamente en función a la bolita que va a salir, sino más bien en función a las bolitas que le va sobrando. No sé si se entiende, sino para hacerle una variante en cuanto a los números que tengo al inicio para que se pueda entender mejor simplemente. Y le dicen, por favor, no, yo no entendí. No lo entendí mucho. Ya, perfecto. Modifiquémoslo el ejercicio. La modificación lo voy a hacer con otro color. Voy a agarrar este aparato por aquí y voy a modificar. El ejercicio modifica de lo que teníamos al inicio, para no fregarle los apuntes. En este número de aquí, que son 2, lo vamos a modificar a lo siguiente. Voy a rayar en un color más grueso. Ya no van a haber 2 amarillas. Las amarillas va a ser una. Este es el ejercicio del inicio. Tenemos dentro de una caja 3 bolitas de color verde, una amarilla y 4 negras. ¿Qué posibilidades de resultados podrían haber de realizar una sola extracción? Podría darse el caso de que me salga verde. ¿Cuántas son las verdes? Son 3 de un total de ¿cuántas? 3, después más una amarilla son 4, más 4 negras, aquí ya no es 9, aquí viene siendo 8, ¿no es cierto? Voy a tener entonces, para la probabilidad de que sea verde, 3 octavos. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo, por favor me comentan. Sí, Sí, licenciado. le dicen, todo bien hasta ahí. Si se tratase la probabilidad de que sea una amarilla, y aquí no es 2, ya no hay 2, hay solo 1. Entonces, la probabilidad de 1 entre el espacio muestral, que ya no es 9, sino que viene siendo 8. Un octavo es la probabilidad de que sea amarilla. Y si buscamos la probabilidad de que sea negra, mantiene el 4 porque son 4 las negras, y de un total de ¿cuántas bolitas dentro de la caja? 8. Son 8 bolitas. Estos son los valores de probabilidad. Me fijo qué es lo que nos sobra dentro de la caja después de realizar estas extracciones. Si al inicio habían 3 verdes, después me van a quedar 2 verdes. Y aquí no es 2 amarillas, aquí solamente hay una amarilla, que es la del inicio. ¿Qué más tenemos? Hay una amarilla, dijimos, y hay 4 negras. Por esta otra ramificación tenemos cuánto lo que nos sobra dentro de la caja, 3 verdes. Si aquí sucede que salió la amarilla, entonces dentro de la caja, aquí hay 0 amarillas, ya no hay amarillas, y hay 4 negras. Si nos vamos por esta otra ramificación, tenemos 3 verdes, una sola amarilla
y 3 negras. ¿Por qué? Porque esta es la ramificación de las negras. Estos son nuestros sobrantes que tenemos en la caja. Y si nos dijese calcular la probabilidad de que cuando realizamos una extracción en la caja no quede ninguna amarilla, ¿cómo la calcularían? Me estoy yendo ya no a pedirles una probabilidad en forma directa, les estoy pidiendo una probabilidad, pero yéndome hacia los sobrantes que tenemos en la caja. Yo gráficamente puedo visualizar en este diagrama del árbol que corresponde a esta ramificación. Voy a resaltar el cursor. ¿Por qué? Porque se les pide para este ejercicio calcular la probabilidad que dentro de los sobrantes que hay en la caja no quede ninguna amarilla. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? ¿Cómo puedo calcular la probabilidad después de realizar una extracción? Calcular la probabilidad de que dentro de la caja no queden bolitas de color amarillo. Me fijo cuál de estas ramificaciones cumple. Aquí tengo la presencia amarilla, no cumple. Aquí, ¿cuántas amarillas tengo? A 0. Esta cumple. Por aquí me queda una amarilla. A esta no cumple. Entonces, ¿cuál es la ramificación que cumple? Y la voy a resaltar. La ramificación que cumple la condición que andamos buscando viene siendo esta ramificación de acá, ¿no es cierto? Esta ramificación cumple con la condición que me pide. ¿Cuál es la probabilidad que me pide? Después de realizar una extracción, ¿cuál es la probabilidad que dentro de la caja no queden bolitas de color amarilla? Entonces no va a ser más que el cálculo que realizar. Yo me doy cuenta de eso y voy a realizar el cálculo de la probabilidad de obtener una amarilla, porque si había una sola amarilla dentro de la caja al inicio, cuando salga esa amarilla va a ser que se va a cumplir la condición de que después que salga esa amarilla no quedan bolitas amarillas. No, entonces no va a ser más que calcular la probabilidad de obtener una bolita amarilla que es igual a la siguiente operación. Ya no son 2. ¿Cuánto es la operación aquí de lo que modifica? Dijimos que voy a poner en color negro. La probabilidad de obtener una amarilla va a estar dada por directamente este valor. Ya lo tengo escrito ahí, es igual a 1 dividido entre el denominador que es 8. Entonces, 1/8 es la probabilidad de que después de realizar una extracción de esa caja no queden bolitas de color amarillo. No sé si las personas que tenían duda con lo anterior que veíamos se despeja esa duda o sigue la duda. Le dicen, y si hayan sido 2 las que están, ahora serían 2/9, ¿no? La fracción. Claro, si hubiesen sido 2 las amarillas, sí, 2 entre 9, ¿no? Ah, ya. Dicen, y los resultados se los tenemos que poner en fracción o en decimal. Como les quede más cómodo a ustedes, si lo dejan en fracción es válido, si lo dejan como decimales, igual no hay ningún problema. Gracias, dicen. ¿Qué dicen las demás personas? ¿Se entiende, no se entiende? Se entiende, dicen. Perfecto. Y si dijera el ejercicio, vamos a volver a sumar probabilidades. Si dijera el ejercicio, lo siguiente, seguimos con lo que tenemos aquí en pantalla, ya con los datos modificados. 3 verdes, una amarilla y 4 negras. Después de realizar una extracción, calcular la probabilidad que de entre las bolitas sobrantes dentro de la caja
nos queden 3 verdes. ¿Cuál sería ese valor de probabilidad, por favor, mientras ejercitamos? ¿Cómo lo calcularían? 4/8. Perdón, no la escuchamos bien, ¿cómo dijo? 4/8. 4/8. Ya, 4/8. Y eso 4/8 en forma decimal, por favor, ¿cuánto nos da? Lo vamos a anotar su resultado. 0,5. 0,5. 0,5. Ya, nos dice una posibilidad de resultados que hay 4/8 igual a 0,5. ¿Qué dicen las demás personas? Si yo me fijo los cuadritos de lo que son los sobrantes, podría estar de acuerdo con ese resultado de forma parcial. ¿Por qué? Porque la compañera que nos decía que como resultado 4/8 o 4/8 ha visualizado esta ramificación. Nosotros estamos pidiendo, después de realizar una extracción, cuál es la probabilidad que dentro de la caja como sobrante tengamos 3 verdes. Si es cierto, se cumple, o sea, 3 verdes además de las otras bolitas, ¿no? 3 verdes sin importar las demás bolitas que hay. Se cumple la condición porque aquí nos quedan 3 verdes. Pero si yo me fijo esta otra ramificación dentro de los sobrantes de esta caja, ¿será que se cumple la condición también de que hay 3 verdes? Sí, dicen. Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha podido suceder? O sucede que la bolita que salió fue amarilla, o lo que también pudo haber pasado es que la bolita haya sido negra. En ambos casos se cumple la condición que los sobrantes que tengo dentro de la caja son 3 verdes y por aquí no hay ninguna amarilla y hay 4 negras. Y en esta otra ramificación, si se fijan, son 3 verdes, una amarilla y 3 negras. Entonces, esa condición se cumple para esta ramificación y para esta ramificación. ¿Cómo calcularía esa probabilidad que se les pide? Lo calcularíamos del siguiente modo. Voy a anotarlo por aquí, lo voy a hacer en un color verde. No sería nada más que buscar la probabilidad de que sea amarilla o sea negra. ¿Por qué? Porque en ambos casos se cumple. ¿Cómo calculo esa probabilidad? Es igual a 1/8 más 4/8. Eso, por favor, ¿cuánto nos da como resultado? 0,625. En forma decimal, 625. Ya, Esta gracias. sale, dicen. 0,625. Fíjense que para ese enunciado ya me toca sumar probabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque me está pidiendo calcular la probabilidad, después de realizar una extracción, la probabilidad que dentro de la caja me queden como entre las bolitas sobrantes me queden 3 verdes. Se cumple la condición de que para esta ramificación me quedan 3 verdes, para esta ramificación también me quedan 3 verdes. ¿Se entiende esa variante que estamos haciendo? Por favor, es importante que este ejercicio se entienda. Si ustedes se fijan, este ejercicio ya lo habíamos resuelto en la parte de calcular probabilidades en su forma simple. Parecería ser un ejercicio muy básico, pero así como es un ejercicio muy básico, nos sirve justamente de base para todas las operaciones que vamos a ir visualizando después. ¿Qué tal? No quiero confundir. ¿Qué tal que la variante siguiente que vamos a desarrollar fuera que se vuelve a sacar una segunda bolita de esa caja, se vuelve a sacar una tercera bolita de esa caja hasta acabarnos las bolitas de color negro, no sé?
ya se hace más complicado el cálculo. Entonces, de forma gradual, así como estamos yendo para ver lo que son probabilidades, me interesa mucho que estas variantes que estamos comentando aquí en esta pantalla se comprendan. No siempre se les va pidiendo la probabilidad en función a lo que van a ir obteniendo. También se les puede pedir probabilidad en función a lo que les va a ir sobrando dentro de la caja. No sé si hay dudas, por favor, nos comentan. Si no hay dudas y ya tienen copiado en sus apuntes lo que tenemos aquí anotado, continuamos. Por si acaso, para la persona que nos había dictado como resultado 0,5, nos había dictado este 0,5, sería errado, ¿no? No es 0,5, por favor, para que lo tomen en cuenta. El cálculo lo hacemos de este modo. ¿Por qué? Estaba bien de forma parcial, nos había dicho 4/8, pero también cumplía con esta otra ramificación la condición que pedíamos. Entonces nos indicaba que había que sumar esta probabilidad más. Por eso es que el valor es diferente. Bien, me confirman si ya lo tienen copiado lo que está en pantalla, por favor, para quitar esto. Sí, dicen, ya está. Perfecto, voy. Voy a intentar salir de aquí y volver a lo que estábamos viendo. Me confirman si visualizamos el ejercicio original donde estábamos, donde empezamos a ver y después vimos las variantes. Ejercicio número 2, no sé si estamos con esa pantalla compartida. Sí, Lizan. Bien. Dicen, disculpe, Sí. cuando hicimos el diagrama del árbol, ¿lo hacemos para hacer con variante? O sea, esa variante no la podemos hacer así aquí en este ejercicio como está en pantalla. Sí, se puede. Se puede, como les decía, no es una exigencia realizar el diagrama del árbol. En ejercicios así de sencillito, donde hay solamente 3 verdes, 2 amarillas y 4 negras, inclusive uno hasta en la mente los puede armar las diferentes situaciones que se podrían dar. ¿Por qué? Porque los elementos no son muchos. O sea, no es difícil imaginarse 3 bolitas verdes en una caja, además de esas verdes que hayan 2 amarillas y 4 negras. Pero si se lo puede resolver sin realizar el diagrama del árbol, no hay ningún problema. Puede no realizarse el diagrama del árbol, sea cual sea la variante que se les vaya a pedir. Pero hay situaciones en el caso de que hablamos de, puede ser el mismo ejercicio, la misma cajita, pero además de esas bolitas, qué sé yo, les pongamos 14 bolitas azules, le pongamos, no sé, unas 20 bolitas de otro color. Entonces ya se va haciendo más difícil manejarlo sin un diagrama del árbol. Se va haciendo más confuso, puede equivocarse uno más fácil si no lo ordena sus datos, y la mejor forma para ordenar los datos es un diagrama del árbol, más no es una necesidad, a no ser que en un ejercicio de forma explícita se les diga elabore por favor el diagrama del árbol. En esos casos sí hay que hacerlo, ¿no? Pero si no les pide, es algo opcional. Quien se sienta cómodo trabajando con el diagrama del árbol, que lo utilice, y quien vea que no es necesario porque los datos no son muchos y lo puede resolver sin el diagrama, pues lo trabaja sin el diagrama. No hay ningún problema con eso. Continuamos, por favor. Otro ejercicio muy cortito, muy parecido ya a lo que hicimos. Copiémoslo, por favor, el enunciado.
Ejercicio número 3 nos dice si escojo una carta de una baraja de 52 cartas, dentro de signos de interrogación nos dice cuál es la probabilidad de traer un trébol o un corazón. Me pregunto si los eventos trébol y corazón son mutuamente excluyentes o no. ¿Qué quiere decir? Puede haber una carta que al mismo tiempo sea trébol y además traiga la figura del corazón. No, no es cierto. Entonces son eventos excluyentes. Para cuando son eventos mutuamente excluyentes, voy a utilizar la regla especial de lo que es la adición y voy a decir, voy a calcular la probabilidad de obtener un trébol o una carta que tenga grabada la figura del corazón. Y como sé que se trata de eventos mutuamente excluyentes, utilizo la suma directa de probabilidades. Probabilidad de obtener un trébol más la probabilidad de obtener un corazón. ¿Cómo calculo estas probabilidades? Dijimos que en el denominador va el espacio muestral, ya lo vimos en los anteriores ejercicios, 52, y dentro de esas 52, ¿cuántas cartas cumplen la condición de ese trébol? Vale decir, de tener grabada la figura del trébol, que viene siendo justamente esta de aquí, son 13. 3 entre 52, la probabilidad de obtener un trébol más la probabilidad de obtener un corazón, es el mismo valor, 3 entre 52. Hacemos operaciones y el resultado de 0,5. Sería una variante a algún ejercicio anterior que hemos realizado. Simplemente para mostrarles que podría, dentro de una sola extracción, pedírsele dos tipos de resultados. Podría darse el caso de que el resultado les diga cuál es la probabilidad de obtener un trébol o un corazón o un diamante. Entonces simplemente va sumando. Pueden darse, como en el caso anterior que su compañera mencionaba, o la probabilidad de obtener una verde o una amarilla o una negra, simplemente iban sumando probabilidades. Podrían aparecer más opciones en cuanto a los resultados, no hay ningún problema. La formulita se va modificando. Cada O que aparece significa una suma, por si acaso. Copiémoslo el ejercicio para que veamos otro ejercicio más, por favor. Me confirman cuando lo tengan copiado para pasar a otra pantalla. Vamos viendo otro ejercicio, les paso el enunciado. Ejercicio número 4, copiémoslo por favor. Vamos a ver la variante que habría con ese ejercicio que ya lo habíamos realizado. Nos dice cuál es la probabilidad de obtener la suma de 5 o 7 al lanzar simultáneamente dos dados. Aquí quiero aclarar lo siguiente. Cuando digo realizar una sola vez el ensayo, no quiere decir lanzar un solo dado, por si acaso. No es lo mismo que decir lanzar un solo dado. Lo que sí estamos realizando un solo lanzamiento en este caso de 2 dados, puede ser un solo lanzamiento de 3 dados, puede ser un solo lanzamiento de una moneda, un solo lanzamiento de 2 monedas, un solo lanzamiento de 3 monedas, un solo lanzamiento de 2 dados y 2 monedas, no sé, cosas así, pero una sola vez la realización del ensayo o el experimento o la observación. Ya para este caso nos pide en el ejercicio número 4 cuál es la probabilidad de obtener la suma de 5 o 7 al lanzar simultáneamente dos dados. Analizamos si se trata de eventos que son mutuamente excluyentes o si se trata de eventos que no son excluyentes. ¿Será que al mismo tiempo puede darse que la suma de esos dos dados
sean como resultado el número 5 y también sea al mismo tiempo como resultado el número 7, no, no es cierto. O suma 5 o suma 7, son dos números diferentes. Entonces se trata de eventos que son mutuamente excluyentes. Aquí, representado por la letra S, anotamos todos los resultados posibles de lanzamiento de dos dados, que viene siendo los elementos que componen el espacio muestral. O nos sale 1 en el primer dado, 1 en el segundo dado, eso significa por si acaso. Otra posibilidad de resultado podría ser que en el primer dado nos salga 1, en el segundo dado nos salga 2. Otro posible resultado que en el primer dado nos salga 1, en el segundo dado nos salga 3, y así sucesivamente hasta todos los valores donde nos sale 6 en el primer dado y 6 en el segundo. Si yo cuento todos estos posibles resultados, son 36, que vienen siendo el número de elementos que componen este espacio muestral S. Y de esos 36 elementos, ¿cuántos cumplen la condición de que sumado los dos dados me dé 5? Y le voy a llamar a eso, a la suma que me dé 5, lo voy a denominar con el número 5. Y a la suma de los resultados de los dos dados que sumados me dé 7, lo voy a denominar como con el número 7 directamente. ¿Y cuáles son esos elementos que sumados me dan 5? ¿Cuál es ese conjunto o ese subconjunto? Cuando en el primer dado me sale 1 y en el segundo dado me sale 4, si lo sumo, esos dos valores, me da 5. Cuando en el primer dado me sale 2 y en el segundo me sale 3, sumado esos valores, me da 5. Y así todos estos valores, o sea, todos estos posibles resultados que sumados me dan 5, vienen siendo 4 elementos que cumplen la condición de que sumados me den 5. Para el caso de la suma 7, 1,6 me da 7, 2,5 me da 7, y aquí hago un listadito de todos los que cumplen la condición. ¿Cuántos son? Son 6 elementos de todos estos 36 que cumplen la condición de que sumados me dé el número 7. Como se trata de eventos que son mutuamente excluyentes, digo, busco la probabilidad de obtener 5 de la suma o 7. No va a ser más que desarrollar la formulita, va a ser la probabilidad de obtener 5 de la suma más la probabilidad de obtener 7 de la suma. ¿Cómo calculo la probabilidad de que sumado los dos dados me dé 5? No es más de que 4, que viene siendo el número de elementos que cumplen la condición de que sumados me dé 5. Son 4 los elementos que cumplen. ¿Cuáles son esos elementos? Son los que tengo en este listadito. 4 dividido entre el espacio muestral, que es 36, más la probabilidad de que de la suma me dé 7, que son 6 elementos que cumplen esa condición, dividido entre el espacio muestral, me da como resultado 0,278. Fíjense que no es más que una variante a algún ejercicio que ya habíamos hecho. En anteriores ejercicios nos decía calcular la probabilidad de que del lanzamiento de dos dados, la suma de estos me dé un valor de 10, creo, o un valor de 8, no recuerdo. Entonces, nos fijábamos cuáles de los resultados cumplían esa condición. Contábamos cuántos de esos resultados cumplían, dividíamos entre el espacio muestral y nos daba directamente el resultado. No sé si se comprende, por favor, nos comentan. Mientras las demás personas van copiando este ejercicio a sus apuntes. Ya está, Licen. Ya, perfecto. No sé si hay dudas con este ejercicio. ¿Se entiende? ¿Se comprende?
para que pasemos a ver otro ejercicio. Bueno, en realidad vamos a pasar a ver el otro tipo de suma de probabilidades que podrían darse. ¿Se entiende bien, Lice? Perfecto. Si en este enunciado nos dijese, pongámosle que haya la siguiente variante, ¿cuál es la probabilidad de obtener la suma de 5 o 7 o 10? Pongámosle, ¿cómo haríamos el cálculo? Ya tenemos la probabilidad de obtener la suma 5, la probabilidad de obtener la suma 7. Sería nada más que aumentarle aquí más lo que viene siendo la probabilidad. Obviamente modifica esta partecita, ¿no? Probabilidad de 5 unido a 7 unido a 10. ¿Cómo calcularíamos el valor de probabilidad para cuando la suma de los dos resultados nos da 10? ¿Qué dicen? ¿Cómo hacemos ese cálculo las personas que le van entendiendo? ¿Nos ayudan, por favor? ¿Cuáles de estos Sería valores? más 4,36. Perdón, Sería, ¿cuál es? dicen de ahí, Más Bien. 4,36 sería el 5 más... Ah, no. el 5 más 5, el 6 más 4. Sería A ver. 3 más 36. Ya Cuatro lo más voy seis. anotando, lo que decía su compañero, este valor de aquí cumple la condición de dar sumado 10. ¿Cuál más? El 6 y el 4. 6 más 4 y el 4 y el 6. Ya, Y el 4 y 6. Y el 4 y el 6, sí. y el 4 y 6 nos dice, ¿no? ¿Habrá alguno más que cumpla la condición? No. No, dicen. No. Ya no hay más, dice. No hay más, ¿no es cierto? Son esos los valores que cumplen la condición de que sumados sean 10, y vale decir que lo único que hago es sumarle. Pónganle que teníamos, lo voy a escribir aquí para que lo tengan registrado en sus apuntes de modo ordenado. Lo voy a anotar por aquí. Denme un minutito, voy a anotarlo por aquí. Estamos hablando de que si nos pidiese la probabilidad de obtener 5 o 7 o 10, eso dijimos que no es más que la probabilidad de obtener de la suma 5 más la probabilidad de que se obtenga 7 más la probabilidad de obtener de la suma igual a 10. ¿Qué valores van a ser? Dijimos, ya lo habíamos visto en el caso de la probabilidad de que la suma sea 5, que es igual a 4 entre 36 más 6 entre 36 es la probabilidad de obtener la suma 7, más la probabilidad de obtener la suma de 10, que vienen siendo ¿cuántos elementos? 3, ¿no? Entre 36. 3. Y eso como resultado, ¿cuánto nos dará, por favor? 0,361. 0,360. 361. Ya, excelente, gracias. Se termina de entender, yo creo, ¿no? Lo que es sumar probabilidades cuando se trata de eventos que son mutuamente excluyentes. Veamos el otro tipo de suma que se puede realizar. Voy borrando lo que había anotado, no sé si ya lo tienen copiado. Voy a buscar para borrar aquí. Y vemos el otro tipo de suma de probabilidades. Llamémosle ejercicio número 1, que corresponde a lo que son eventos no excluyentes, eventos que no son mutuamente excluyentes. Nos dice el enunciado, si escojo una carta de una baraja de 52 cartas, los eventos 8 y trébol, me aclara el enunciado, me dice, no son mutuamente excluyentes, no se excluyen entre ellos.
Entonces, dentro de signo de interrogación me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de extraer un 8 o un trébol hablando de una sola extracción? Anoto el espacio muestral, son las 52 cartas. ¿Por qué? Porque traen 4 ases, 4 números 2, 4 números 3 y así sucesivamente hasta la letra K, que también son 4, uno con cada figura. ¿Cuáles son los eventos 8? A los eventos 8 los voy a denominar con el número 8. Son 8 que trae la figura de espada, hay un 8 que trae la figura del corazón, hay un 8 que trae la figura del trébol, hay un 8 que trae la figura del diamante. ¿Cuántos elementos son estos? Son 4. Después, ¿qué más me pide? O un trébol. ¿Cuáles son los trébol? Me fijo, los que cumplen la condición de ser trébol. Hay un trébol que acompaña al número 1 o al as. Hay un trébol que acompaña al número 2, un trébol que acompaña al número 3, así sucesivamente, hasta la letra K, son 3 elementos. Y me pregunto si se trata de que no son mutuamente excluyentes, quiere decir que hay elementos que al mismo tiempo son 8 y son trébol. Y lo anoto aquí. 8 y trébol lo voy a denominar como 8 intersección trébol. Y lo voy a llamar de este modo. Y habrá una carta que sea número 8 y traiga la figura del trébol. En una baraja justamente sí, ¿no? Sí hay una carta que tiene el número 8 y tiene la figura del trébol. Hay una sola carta. Entonces, cuando yo me percato de que se trata de eventos que no son mutuamente excluyentes, voy a utilizar la regla general de la adición y desarrollada más o menos queda de este modo. Voy buscando la probabilidad de obtener un 8 o un trébol. El encabezado es el mismo y me dice que es igual a la probabilidad de obtener un 8 más la probabilidad de obtener un trébol menos la probabilidad de obtener un 8 y trébol a la vez. Coloco los valores. ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener un 8? No es más que 4, que son el número de elementos que cumplen la condición de ser 8, 4 entre el espacio muestral, que es 52, más la probabilidad de obtener un trébol, ya lo habíamos desarrollado en algún ejercicio anterior, la probabilidad de obtener un trébol es igual a 3 entre 52, menos la probabilidad de obtener una carta que sea 8 y trébol a la vez. Me dicen que hay una carta que cumple esa condición de ser 8 y trébol a la vez. Si yo hago todas estas operaciones, obtengo un resultado de 0,307,7 o 0,3077. De ese modo funciona esta segunda formulita. Esta segunda formulita aplica para los eventos que no son mutuamente excluyentes. ¿Cuáles son los no mutuamente excluyentes? Aquellos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Copiémoslo, por favor, este ejercicio. Y si tienen alguna duda respecto a este ejercicio, nos comentan, por favor, y les podemos ayudar. Elisa, disculpe, no entendí por qué uno. Hay 1 sobre 52. ¿Será que puede volver a explicar? Claro, claro que sí. Dentro de una carta, perdón, dentro de una baraja, ¿será que hay alguna carta que... ¿Será que hay alguna carta? Voy a medio dibujarla por aquí. Tenemos la carta. ¿Será que hay alguna carta que tenga grabado el número 8? Creo que el 8 lo traen en ambos lados. Y también sea de la figura del trébol. Lo voy a hacer así. Bueno, más o menos me salió un trébol medio deformado, pero bueno. ¿Será que hay una carta que tenga la figura del trébol y sea el número 8? Esa es la pregunta, para poder entenderle por qué el 1.
Si la persona que consultaba se ubica más o menos cómo están compuestas las cartas. Sí, sí. ¿Cuántas cartas dentro de esa baraja, dentro de una baraja normal, hay que cumplan esta condición, que sean el número 8 y que tengan la figura del trébol? Si nosotros nos fijamos cuando veíamos el espacio muestral, que aquí tenemos anotado todo lo que hay dentro de la baraja, dijimos hay 4 cartas que son del número A, hay 4 cartas con el número 2. Yo me vengo y me fijo a la que son del número 8, me dicen que hay 4 cartas. Hay 4 cartas donde justamente de estas que traen el número 8, hay una de ellas que trae la figura del corazón, hay una de ellas que trae la figura del trébol, hay una de ellas que trae la figura del diamante y una carta que trae la figura de la espada. Son 4 cartas que acompañan, o sea, 4 cartas que con el número 8, que una figura a la vez acompaña ese número. Entonces, lo que yo estoy buscando es la cantidad de elementos que cumplen la condición de tener al mismo tiempo grabado el número 8 y grabada la figura del trébol. Hay una sola carta dentro de la baraja que cumple esa condición de ser 8 y de ser trébol al mismo tiempo. Es por eso que aquí viene y se anota la parte que es justamente de lo que trata el concepto de eventos que no son mutuamente excluyentes, vale decir, aquí se anota la carta que es al mismo tiempo 8 y es trébol, por eso 1 entre 52. No sé si se va entendiendo, nos comenta por favor. Sí, muchas gracias, Eliseo. Perfecto. ¿Me confirman si lo tenemos copiado para ver otro ejercicio? Todavía dicen. Perfecto, me confirman cuando lo tengamos. Ya está lista. Perfecto, vamos continuando. Veamos un ejercicio más, por favor, copiémonos este enunciado. Ejercicio número 2 nos dice cuál es la probabilidad de obtener de la suma de 2 dados un número par o menor que 5 al lanzar simultáneamente 2 dados. Fijémonos los resultados que nos pide. Nos pide un número par o lo otro que puede salir es que sea menor que 5. Y la pregunta, aquí no nos dice si se trata de eventos que son mutuamente excluyentes o que son no excluyentes. Y la pregunta que nos hacemos, ¿será que puede darse el caso de que al mismo tiempo la suma de esos 2 dados sea par y también sea menor que 5? Y le dicen, puede ser a la misma vez. Sí, dicen. Puede darse, ¿no es cierto? Puede darse que sean, o sea, como resultado tengamos número par y que a la vez sea menor que 5. Entonces, si nos podemos contestar esa pregunta, nosotros ahí nos vamos a dar cuenta si se trata de eventos que son mutuamente excluyentes o que no son mutuamente excluyentes. Para este caso, si pueden ocurrir al mismo tiempo, se trata de eventos que no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque pueden darse al mismo tiempo. Pueden ser número par y a la vez pueden ser un número menor que 5. Entonces, yo aquí anoto para empezar el espacio muestral, que es lo que va al denominador. Exactamente lo mismo que ya tenemos anotado de otros ejercicios anteriores. Todos los 36 posibles resultados del lanzamiento de 2 dados. Ahora busco el evento de que sea número par. Y a lo que es número par, lo voy a denominar con la letra P.
¿Cuáles son los elementos que componen este subconjunto P? Son todos estos valores. Si en el primero me sale 1 y en el segundo 1, la suma de esos dos números viene siendo un número par, que es justamente el 2. Si en el primer dado me sale 1 y en el segundo me sale 3, la suma de estos dos resultados viene siendo un número par, que es el número 4. Y así sucesivamente voy a enlistar o voy a anotar todos los posibles resultados que pueden darse cumpliendo la condición de que el resultado sea par. 1 más 5 me da 6, es par. 2 más 2 me da 4, es par. 2 más 4 me da 6, es par. Y aquí los tengo anotados. ¿Cuántos son estos elementos? Son 18. El número de elementos que sumados me da par son 18 elementos. ¿Cuál es la otra posibilidad de resultado que me pide? Que sea o menor que 5. Voy a hacer una suma que sea menor a 5, lo voy a denominar como menor a 5 directamente. Entonces, el subconjunto de los elementos que sumados me da menor a 5, ¿cuáles son? Si sumo 1 con 1, me da el número 2. ¿Será que 2 es menor que 5? Ah, sí, cumple. Si sumo el siguiente valor, 1 con 2 me da 3. ¿Será que 3 es menor que 5? Ah, sí, cumple. 1 con 3 me da 4. ¿Es menor que 5? Sí. Y así voy colocando en este listadito todos los números que cumplen la condición de ser menor que 5. Tengo el 1 con 3, el 2 con 1, el 2 con 2, el 2 con 3. Todos estos son los elementos que sumados son números menores que 5. Me aclara de que hace referencia a los menores que 5, no menores iguales por si acaso. Menores que 5. Entonces, ¿cuántos son los elementos que cumplen la condición? Si yo los cuento, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos que cumplen la condición. Y aquí era la pregunta de que ¿por qué no son mutuamente excluyentes? Porque puede haber algunos números que sea par, lo denoto con la P, y además de ello sea menor que 5. Me fijo cuáles son esos elementos que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo. Si yo tomo el elemento 1 y 1, la suma me da 2, es número par, y el 2 es menor que 5. Ah, este valor cumple ambas condiciones. Si yo tomo el siguiente valor, 1 con 3, 1 con 3, la suma me da un número par que es el 4, y el 4 es menor que 5. Lo mismo va a pasar el 2 con el 2, el 3 con el 1. ¿Cuántos son el número de elementos que cumplen esta condición de que al mismo tiempo son par y menor que 5? Son 4 elementos que cumplen esa condición. Me voy a la formulita que es la regla general de la adición para eventos que no son mutuamente excluyentes. Busco la probabilidad de que sea par unido al menor que 5. Me dice que es igual a la suma de la probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea menor a 5, menos la fórmula me indica esto por si acaso, menos la probabilidad de que sea par y a la vez sea menor que 5. Entonces simplemente de los valores que habíamos calculado voy y los reemplazo esos valores. La probabilidad para calcular de que sea un número par es igual a 18, que son los elementos del subconjunto de que sumados me dé par. 18 dividido entre 36 más 6 dividido entre 36, que viene siendo la probabilidad de que sea menor que 5. Menor que 5 son 6 elementos, 6 entre 36, menos la probabilidad de que al mismo tiempo sea par y menor que 5. ¿Cuántos elementos son? Los hemos enlistado aquí. Son 4. Entonces va a ser la división de 4 dividido entre 36. Si yo hago todas estas operaciones, 18 entre 36 más 6 entre 36 menos 4 entre 36, me dará un resultado, perdón, de 0,55. No sé si se comprende este ejercicio. Por favor, nos comentan mientras vamos copiando. Dicen, yo no le entendí mucho la parte donde dice que tiene que ser un número menor que 5 y par. ¿Cómo dijo eso?
Ya, claro que sí, ahorita le explicamos. Dicen, la fórmula nos dice que, como nos explicó, ¿no? Al principio, que A más B sería, ¿no? Al principio, va A más B menos A y B. Ahí sería juntarlo. Correcto, sí. Es exactamente esa partecita que corresponde a la fórmula. De forma genérica, nosotros tenemos una fórmula que está en función de A y B. A y B son los eventos que buscamos ocurran. Y en este caso, nosotros analizamos si esos eventos son o no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Para este caso nos pide la probabilidad de que sumado los resultados que tenemos en dos dados sean un número par o que sean menor que 5. Y nos preguntamos, dijimos hace rato, ¿será que dentro de esos resultados puede haber algún número que sea par y al mismo tiempo sea menor que 5? Y la respuesta fue sí. Si pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces se trata de eventos que no son mutuamente excluyentes. Y la fórmula me dice para ese caso, que debo utilizar la regla general de la adición. Esto es una formulita. ¿Qué me dice la fórmula? La probabilidad de que sea par unido a la probabilidad de que sea menor que 5. ¿Cómo desarrolla esa fórmula? La probabilidad de que sea par más la probabilidad de que sea menor que 5 menos la probabilidad de que al mismo tiempo, o sea, la probabilidad de que al mismo tiempo sea par y sea menor que 5, o sea, de que se dé las dos condiciones de los dos eventos al mismo tiempo. ¿Cuántos elementos cumplen esa condición? Aquí hemos hecho un listadito para la persona que consultaba, de que la parte que no se entendía de que sea par y menor que 5. De todos estos elementos, de estos 36 elementos, ¿cuáles de ellos cumplen la condición al mismo tiempo de ser par y además de eso ser menor que 5? O sea, que cumplan necesariamente las dos condiciones. Y aquí los hemos enlistado. Los que son par y utilizan este término de intersección, como decía su compañera, intersección con menor que 5, ¿cuáles son? Dijimos el 1 con el 1, si yo lo sumo, esos dos resultados, me da un valor de 2. Me pregunto, ¿ese número 2 es menor que 5? Sí es menor que 5. Entonces este es un primer valor que lo tomo como válido, este de aquí. Ahora, si yo voy a seguir en este orden, este siguiente valor para la persona que tenía la duda nos va ayudando. Si yo tomo este valor y sumo el 1 con el 2, me da como resultado 3. ¿Será que ese número es par? No, le dicen es impar. Sí, Es sí. impar, ¿no es cierto? Entonces este resultado no me sirve, no entra. El 1 con el 3, si yo lo sumo, me da como resultado 4. El 4 corresponde al grupo de los pares, ¿no es cierto? Sí. ¿Y será que al mismo tiempo ese número 4, ese resultado 4, es menor que 5? Correcto. Sí, le dicen es menor que Es 5. correcto, ¿no es cierto? Me sirve entonces, vengo y lo anoto por acá. Entonces, el 1 con el 1 sí cumple, el 1 con el 3 sí cumple. ¿Por qué? Porque es un número par el resultado y además es menor que 5. Y fíjense, si yo voy así revisando uno por uno, el 1 con el 4 me da 5. No es par, no me sirve. El 1 con el 5 me da como resultado 6. Es par, pero ¿será que el 6 es menor que 5? No me sirve. El 1 con el 6 me da 7, es impar, ya no me sirve. El 2 con el 1 me da 3, es impar, no me sirve. El 2 con el 2, si yo lo sumo, me da 4. Es par. ¿Será que el 4 es menor que 5? Si es menor que 5, entonces veo que me sirve y vengo y lo anoto aquí, el 2 con el 2. Y así voy buscando todos los valores que cumplen. ¿Cuáles cumplen?
El otro que va a cumplir es el 3 con el 1. No creo que haya otro valor más que cumpla la condición de que al mismo tiempo sea par y además de ello sea menor que 5. ¿Cuántos son estos elementos? Dijimos, son 1, 2, 3, 4. Entonces la fórmula me dice, debo restar el número de elementos que cumplen ambas condiciones de ser par y además de ello menor que 5. Por eso anoto aquí en el numerador el 4 dividido entre el espacio muestral que viene siendo 36. No sé si ahí se comprende. La persona que tenía dudas, por favor. Sí, listen, ahora sí. Gracias. Ya, no, excelente, excelente. ¿Me confirman si lo tenemos copiado, por favor, en sus cuadernos? Sí, dice. Sí, Un ratito, Lisen, por favor. Un minuto. Ah, ya, claro que sí, la esperamos. Para terminar de entenderle este concepto de lo que son los eventos mutuamente excluyentes y los no excluyentes, y en función a ese tipo de eventos, ¿qué formulita voy a utilizar? Si la regla general o la regla especial de la adición. Vamos a ver un último ejercicio muy cortito. Muy cortito, ojalá ya lo tengan copiado. Voy cambiando de diapositiva, donde se hace menos trabajoso y nos los da los valores directamente para ir a la formulita. El enunciado nos dice de 300 estudiantes, 100 están inscritos en contabilidad, lo denominamos con la letra C mayúscula, el grupo de contabilidad, y 80 estudiantes están inscritos en álgebra y los denominamos con la letra A mayúscula. Estas cifras de inscripción incluyen 30 estudiantes que de hecho están inscritos en ambos cursos. ¿Qué quiere decir? Hay 30 estudiantes que están inscritos al mismo tiempo en contabilidad y también han inscrito álgebra. Y pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar esté inscrito únicamente en contabilidad o únicamente en álgebra? Aquí aparece la letra O, nos está pidiendo la probabilidad de que un estudiante esté inscrito en contabilidad unido a la probabilidad de que esté inscrito en álgebra. Entonces nos preguntamos, ¿hay el caso de que hayan estudiantes que estén inscritos en contabilidad y en álgebra? El enunciado nos dice sí, ¿no? Nos da el dato inclusive. Estos datos incluyen 30 estudiantes que están inscritos en ambos cursos. Entonces la fórmula que inicialmente la teníamos como probabilidad de A unido a B y la desglosábamos de forma genérica, aquí la adaptamos simplemente a las letras de las iniciales del enunciado. Contabilidad lo denominamos como C y álgebra como A. Probabilidad de que esté inscrito en contabilidad unido a la probabilidad de que esté inscrito en álgebra. Desglosada viene siendo la probabilidad de que esté inscrito en contabilidad más la probabilidad de que esté inscrito en álgebra menos la probabilidad de que esté inscrito al mismo tiempo en contabilidad y álgebra. Esto viene definido por la fórmula, por favor, que no es más que el desglose. Si lo hacemos, es el número de elementos de los que están inscritos en contabilidad y entre el espacio muestral. El espacio muestral para todos los casos va a ser 300. Habla del total de alumnos. ¿Cómo calculo la probabilidad de los que están inscritos? Vámonos directo, no tanto a guiarnos esta denotación que puede no aparecer en la resolución de sus ejercicios. Para mí no es nada importante, pero sí mostrar de dónde obtenemos los resultados y que vienen siendo los valores que vamos a poner para llegar a los cálculos. ¿Cómo calculamos la probabilidad de que esté inscrito en contabilidad? ¿Cuántos son los estudiantes inscritos en contabilidad? Son 100. Eso va al numerador dividido entre el espacio muestral, que es el total de estudiantes.
más la probabilidad que esté inscrito en álgebra. ¿Cuántos son los que están en álgebra? Son 80, lo dice el enunciado, 80 dividido entre 300, que es el espacio muestral, menos la probabilidad de aquellos que están inscritos en contabilidad y álgebra, o dicho de otro modo, que están inscritos en ambos cursos. Para este caso, ¿cuáles son? Son 30 los inscritos en ambos cursos, dividido entre 300. Yo hago las operaciones y me da como resultado 0,5. Aquí nos muestra el uso de la formulita de un modo más sencillo, más fácil, y eso con la intención de que terminemos de comprenderle lo que son las operaciones de sumar probabilidades. ¿Me confirman si se entiende, por favor, mientras van copiando? Sí, Lisen. Entendido, Lisen. Sí, Lisen. Está más fácil. Perfecto. Bien, vamos a quedar ahí, por favor. Por hoy nos estaríamos viendo la siguiente clase. Vamos a abordar lo que es multiplicación de probabilidades. Quienes ya tengan copiado este ejercicio y gusten retirarse de la reunión, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Nos estamos viendo la siguiente clase. Gracias a todos. Yo voy a dejar esta pantalla un minutito más para quienes están copiando todavía. ¿Sí? La otra clase nos va a dar un ejercicio. Y podría ser, va a estar en función a cómo nos va con el tiempo. Si vemos que nos sobra un poquito de tiempo, ahí les damos un ejercicio. Pero de todos modos, como dijimos al inicio, el rato menos pensado van a haber ejercicios. Seguro sí que van a haber un montón de ejercicios más para poder eximirse. Lice, Perdón, sí, lo escuchamos. ¿el práctico ya pasó ya o todavía? Se les pasó un práctico, creo. Estoy revisando el segundo Sí, Lisen. el segundo práctico para enviárselos y que lo empiecen a resolver. La presentación de los prácticos es el día que vayamos a dar el primer examen parcial. Fecha de primer examen parcial no tenemos todavía, así que no hay una fecha definida para la presentación de prácticos. Va casado con lo que es el parcial. Lisen, disculpe, ¿el examen es virtual o presencial? Va a ser virtual. Ya, Lisen, muchas gracias. Bien, jóvenes, nos estamos viendo la siguiente clase. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Muchas gracias. Se cuida. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Lisen. Muchas gracias. Buena enseñanza. Gracias, jóvenes. Hasta luego.